No estoy grabando, estoy aquí para que conversemos. Es que uno cree que es fácil y bueno, no sé, tan raro. Ya llegó Ana María, viene Valentina. Hola Ana. Hola, profe, buenas noches. Noche, ¿Cómo Ana. está? No, Hola, amigos, estaba así adicto, qué robo. Ana María, vos me hiciste dar una risa. Ese muñeco con R, no, eso estuvo muy bien. Estuvo muy bien. ¡Ay, qué gonorrea! No, a mí tampoco me dio, yo no pude entrar allá, yo no sé cómo fue la vuelta que hicieron. Tampoco. Y yo le digo a Marcela, si uno entra por el computador, no por los dispositivos, y el computador que no tiene, pues tiene todos esos plugins, tiene todo eso. Claro. Por el No, computador. no, no. Solo Dios, yo no sé qué tan raro. Eso no me dio, yo no sé. Bueno, en fin, ya estamos acá. ¿Qué más, Anita? La niña. Bien poco, gracias a Dios, creciendo bastante. Bella, sí. Ya vamos a hacer esos días de mamá y mamá feliz viendo a la bebé tan bella. Sí, tan Muchas bella. gracias, profe. Ella tiene la orden, ¿no? Ah, qué rico. Bien, bienvenida, bienvenida. Su regalo. ¿De esa orden de la niña o qué boba? No, no, no. No, no, para nada. Amo los bebés, son muy bellos, son hermosos. Hay que protegerlos mucho, hay que cuidarlos mucho. Ay, sí, Es una total. bendición, muy bella, sí. Como el sobrinito de Marcelita también, también lo veo por ahí, foticos que sube Marcela. No sé por qué me mantienen enamoradas. Sí, muy bellos, los niños son muy lindos. Hay que cuidarlos mucho ahorita con este cuento. Hay que protegerlos mucho. Profe, ahí viene un pisquete de reunión. Ah, y aquí viene exposición. ¿Quién vas a poner aquí? Viene, Que Lina, de una regla de ella. aquí viene de exposición Es ella, Lina. Lina y no y Daniel, Daniel Jordán. Por eso ella vio que es que una sala, Lina. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Ah, pues mucho más bien. A ver, acabo de mandar, mire, profe, mandarle Lina al grupo. Ah, pero un momentico, yo abro el WhatsApp aquí. Entonces peleemos allá, entonces vamos para allá, ¿o qué? ¿Qué hacemos? Contémoslo ahora. Vámonos para allá. Profe, Diga, dos. diga, vamos, vale, Gerald, vámonos para allá, para el grupo de... Vámonos para allá, trastiémonos. Bueno, Ahorita, si no aquí está, ahorita nos vemos acá.
Ese perrito que tenían 3 ahí asusta. Terrible, ¿cierto? Buenas noches. Y mira. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, Lina. Peleando con Daniel. No sé, Daniel. Yo voy a grabar, voy a esperar aquí a grabar. No. Buenas noches. Hoy Lina le funcionó. Hola, Daniel. Parece ser que sí. Profe, buenas noches. Acá es que lo atropelló, mijo. Vea a Marcela, Ana María, a los que no pudimos entrar estamos acá. Increíble. Claro, es que esto sí está bien creado. Daniel es mucho, no. Ahí estoy grabando ya. No. Va, Daniel, ¿cómo estás? Profe, bien, usted. Lástima no poder haber estado para presenciar No. la obra de arte. Yo no sé qué pasó, Daniel, Porque tan raro. mira que solamente faltan los que se conectaron por celular, profe, ahí sí no tengo la culpa. Yo quedé la semana pasada hice el ensayo con Vanina desde el portátil de ella, le hice la explicación y todo bien. Ahí sí me disculpo porque pues se me salió de las manos, yo intenté. Sí, ¿cómo lo grabaste, Daniel? Lo grabaste. Luego me manda Sí, entonces. profe, ahí está, profe. Diga, Daniel. Diga. ¿Y por qué no utilizamos esa aplicación de Google Meet? Esa aplicación es muy buena. Sí, también es buena. Y no hay tiempo ni nada. No, pues ya estamos acá, nos vamos a poner a torear más. Ya no toreamos más. Sí, digo para la próxima. Sí, no, eso no hay problema. Eso no hay problema. Eso no hay problema. Sí, es muy buena. La Google, ¿no? El poder de la Google. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí, Sí, ya. Yes. Ya. Yes. perfecto. Vale, Perfecto. F5. Eso en una cantidad. Profe, ¿cuántos son? ¿Cuántos compañeros son? Uy, son bastanticos. Aquí O 15. somos como 15, sí. 11. 12 con nosotros ya era como 12. ¿Qué va a dar por acá? Para merienda. Voy invitando. A domicilio acá uno le va a. Estamos como en la novena de diciembre, uno a varios para que vean algo. Sí, sí. Uno en una sala, luego a la otra, ahorita lo vamos para el trabajo. Déjame al profesor. Cervecita. Daniel Felipe, me tiene que mandar el videito o me lo manda. No, sí, para mí me dijo que estaba convirtiendo, después usted me dirá cómo se lo manda, no sé. Pero sí me mostraba que estaba convirtiendo. Lo puede comprimir, no, porque, o subirlo a YouTube, de pronto yo lo grabo. Miro a ver qué hago. No, sí, no sé. Me diría, ya me dirá a usted. Mira, a ver, de pronto lo manda por un Dropbox, o porque si lo pueden ver por ahí, por el Drive. Entonces también de cortico, ¿cuánto puede ir? 5 minutos. Sí, por ahí 5 o 8 minutos. Ok. Vea, Listo, profe. como usted, que ya es público, hay 11, no, pues arranquemos, ¿quién hay ahí? Se puede dejar. Ahí hay gente. Tiene hasta que se arranca. No. No, ya hay personas, ya está, veo a Edward, cantó a Daniel. Diga, Daniel, diga. Veo, no, está Alejandro, falta, está Felipe, está Ana María, no, sí, Ana María, Marcela, y ahí están. Falta el Víctor, no veo a Víctor acá. Víctor también está, ¿qué va Víctor? Falta Valentina. Falta Valentina, sí. Víctor, ¿qué tal? Alejo, Felipe. Profe, saludos, ¿cómo está? Acá estamos. Muy yo, Alejo, muy yo. Mucho mejor, profe, ya mucho mejor. Me alegra, Alejo, me alegra. Qué bueno. Saludando aquí a Víctor, no lo he saludado. ¿Qué más, Víctor? ¿Qué has hecho? Bien, profe, bien, no, acá. Están listos para los compañeros. Nos mandó a comprar el smartphone, ¿no? Pucha. Bueno, hágale, pues, Lina.
Es todo suyo, Ariel. Delete nos puede ver con este enredo. Sí, bastante enredo. Pero bueno. Dale a ver. Tratamos de hacer alguna cosa. Pero entregamos, ¿sí o no, Liguita? Claro, eso es lo de menos. Bueno, listo. Buenas noches, compañeros. El tema que nos corresponde a mi compañero Daniel Jordán y quien les habla, Lina Jimena Quintana, es la creación de los modelos econométricos. Un momento. Dice que los modelos econométricos, dice que la econometría aplicada no puede conseguirse de manera mecánica, necesita comprensión, intuición y habilidades. ¿Esto qué nos quiere decir? Les voy a colocar pues un ejemplo como básico. Nosotros por lo general podemos caminar o pasar por un puente y caminar por un puente. Y siempre lo hacemos confiados de que la construcción con la que hicieron ese puente está sólida. O sea, que quiere decir que estamos confiando en que en algún momento pues unos ingenieros o las personas encargadas lo revisaron y que efectivamente podamos pasar por ahí. Entonces, eso es como intuición de cada persona de que pasar por ahí quiere decir que la construcción es sólida. Entonces, para la econometría, el modelo quiere decir de que los economistas buscan eso, de que buscan como la verdad de las cosas, de que lo que se haya hecho efectivamente tenga alguna explicación. Tenemos otro ejemplo, dice que los economistas siempre han buscado, es un ejemplo, un gato negro donde no le existe, pero los econometristas son los que encuentran ese gato que ellos dijeron que no existía. Entonces básicamente el modelo econométrico es eso, buscar una respuesta a lo que alguien dice que no mediante unas variables. Para nosotros entender los modelos econométricos, primero vamos a revisar qué es un modelo. Entonces dice que el término modelo debe identificarse con un esquema, ya que es una representación de la realidad. En este sentido, Pulido fue un economista, creo que es español, con cátedra en econometría. En 1983 establece que un modelo debe de entenderse como una representación simplificada de cualquier sistema, entendiendo como tal a todo un conjunto de elementos o componentes vinculados entre sí por ciertas relaciones. Quiere decir que hay un elemento y que todos están relacionados a encontrar la solución a ese. Por ende, dice que representación simplificada y en símbolos matemáticos. De cierto, es un conjunto de relaciones económicas, es decir, que es un modelo matemático referido a relaciones económicas. Quiere decir que de un problema actual de la economía que tengamos, o un problema que queramos resolver pues económico, pero lo vamos a representar en símbolos matemáticos. Acá les coloqué como una imagen que nos muestra como las relaciones económicas y nos dice que si son correlaciones o son casualidad. En Revito tenemos empresas, familias y el sector público y nos muestra cómo todo está relacionado con el déficit público, con beneficios, con el déficit exterior, con la inflación, con el consumo, con el índice de bolsas. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos tenemos tres variables, que son las empresas, las familias y el sector público, y que para ellas hay una cantidad de cosas o de otro tipo de variables que están relacionadas a dar solución a que cada una de estas funcione. Bueno, dice que las características mínimas de un modelo teórico económico, porque vamos a revisar primero esas características de este modelo, porque los modelos econométricos tienen estas dos particularidades, que son teóricos, o sea que son basados en algo real, y también pues que están relacionados con algo económico. Entonces la primera característica es que represente un fenómeno económico real, la segunda es que la representación sea simplificada y la tercera es que se haga en términos matemáticos.
acá les coloqué como una imagen de un ejemplo, donde C es el consumo, la I es la inversión y la Y es el Producto Interno Bruto, donde la G sería el gasto público. Entonces, esta es una ecuación con una función de consumo, pero es una ecuación de un modelo teórico económico. ¿Por qué? Porque acá hay varias variables. O sea, en este caso tenemos 3 variables y de ellas pues se desprenden otras variables para darle respuesta a las variables que necesitamos. En este caso sería el consumo. Pero ¿qué pasa? Estas últimas variables no están de forma funcional. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tienen un valor que nos va a dar la respuesta a lo que queremos saber. O sea, eso sería que esta fórmula o que este modelo que hicimos acá estaría incompleto. ¿Por qué? Porque tiene que tener estas tres características para que sea un modelo econométrico. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Además, devuélvete un segundito, Lina. Por ejemplo, eso que acabas de demostrar ahí con las variables macroeconómicas, esas son las que están colocadas. ¿Cómo, profe? Devuélvete un segundito, perdón. Vale. Es que por ejemplo, Profe, es que no se le escucha muy bien. esas variables que acabas de colocar, por ejemplo, esas son las que están, por ejemplo, creando nuevos modelos actualmente matemáticos para ver cómo va a ser el funcionamiento de la economía del mundo. Por ejemplo, como son variables macroeconómicas, y ahí está los costos, la inversión y el producto interno. Por ejemplo, ahí lo que yo les venía diciendo semanas anteriores, seguro que están aplicando tremendamente en la parte económica la econometría como tal, o sea, creando esos escenarios posibles de cómo van a funcionar estas. Actualmente. Claro que sí, dale. Actualmente están utilizando mucho, pues ahorita en otra diapositiva vamos a ver por qué se está utilizando en estos momentos esos modelos econométricos, porque vamos a encontrar, o sea, posibles soluciones a algo que va a pasar. O sea, tenemos que tener como varias variables que nos pueden indicar qué puede pasar más adelante dependiendo de un problema económico real que tenemos. Ok, sí, sí, entonces vamos bien encaminados, chévere, va bien. Vale. Listo, entonces aquí en ese estábamos viendo que las características mínimas de un modelo teórico económico, y aquí vamos a ver qué es un modelo econométrico. Nos dice que el modelo econométrico es un modelo económico que contiene las especificaciones necesarias para su aplicación empírica. ¿Por qué decimos que es empírica? Porque vamos a encontrar, pueden haber muchas posibles soluciones para lo que queremos, entonces tendríamos que probar una, probar la otra para determinar lo que queremos saber y cuál es el modelo que tenemos que aplicar. Como ensayo y error. Sí. Sí, sí. Muy bien. Listo. Para realizar un modelo econométrico nos encontramos unas preguntas básicas, que son, ¿qué hacer para encontrar el modelo correcto? En otras palabras, ¿cuáles son los criterios para elegir un modelo a partir del análisis empírico? ¿Qué tipos de errores de especificación de modelos son más comunes en la práctica? ¿Cuáles son las consecuencias de los errores de especificación? ¿Cómo se detectan los errores de especificación? En otras palabras, ¿cuáles son algunas herramientas de diagnóstico disponibles? Y una vez detectados los errores de especificación, ¿cuáles son los remedios que se pueden adoptar y con qué beneficios? ¿Y cómo se evalúa el desempeño de los modelos contendientes? Silenciaste el micrófono, compañera. Ya, está moviendo esto. ¿Sí me escucharon lo que yo leí? No se escuchó. No te escuchamos. Bueno, de las preguntas básicas sí, yo tampoco, es que me doy cuenta. Sí, las preguntas básicas sí. Bueno, Claro.
Bueno, entonces dentro de esas preguntas básicas se surgen otros criterios que son las elecciones del modelo, entre los cuales están, primero, que tenemos que ser adecuados para los datos, es decir, que las predicciones en el modelo deben de ser lógicamente posibles. ¿Por qué hablamos de predicciones? Porque les he dicho que esos modelos sirven para revisar algo que a futuro puede pasar o algo que necesitemos saber, pero también tiene que ser algo que pueda ser lógicamente posible, o sea, que efectivamente sí pueda ser algo concreto o se pueda realizar. Ser conscientes, ser consistentes con la teoría, por eso hablábamos de que los modelos, que el desempeño del modelo es el contendiente, o sea, que si una cosa tiene que cruzar con la otra. O sea, yo no puedo hablar de, a ver, ¿de qué les puedo decir? Yo no puedo hablar de un tema en específico para darle solución a otra cosa que no tiene nada que ver con el tema del cual estoy hablando. Exactamente. Tener regresoras exógenas o débiles. Estas regresoras exógenas o débiles nos lo va a explicar nuestro compañero que está dentro de las variables. Pero eso quiere decir que las variables tienen que explicar o tienen que concurrir a lo que yo estoy haciendo. Sí. Bueno, el conjunto de especificaciones que requiere un modelo econométrico. Eso sí es lo que necesitamos para crear como tal el modelo. Entonces, primero es identificar las variables que fundamentalmente influyen sobre el aspecto que se desea estudiar. La segunda es formular una relación o fórmula funcional concreta entre el conjunto de variables. Y la tercera, introducir un término denominado perturbación aleatoria, lo que permite razonar en términos probabilísticos y no exactos. Listo. Entonces, el primero es identificar las variables que fundamentalmente influyen sobre el aspecto que se desea estudiar. Dice que un modelo teórico sobre el consumo puede enunciarse siguiendo a Keynes. Keynes era un economista británico, ¿cierto? Bueno, estableciendo que el consumo por el periodo por el individuo es una función de la renta disponible en este periodo. Esto es un ejemplo, donde C es el consumo y R es la renta disponible. Entonces aquí ya tenemos las dos variables, que serían el C, que es el consumo, y la R, que es la renta disponible. Pero entonces lo que deseamos estudiar, o sea, lo que deseamos conocer es la C, y igual nos está diciendo que C es igual a función de RD, que están de tipo impositivo. Es decir, que está cumpliendo con la primera especificación. Si hay variables y que estas variables vamos a estudiar un tema o vamos a encontrar la renta disponible sobre el consumo de una persona. La segunda nos hacía énfasis en formular una relación o forma funcional concreta entre el conjunto de las variables. Esto nos quiere decir que sean las que explican o las que están influyen sobre la ecuación que hicimos anteriormente. O sea, anteriormente estábamos hablando de que S era igual al consumo, pero ahorita necesitamos colocar una variable, unas variables que estén incluidas dentro de esa misma función. Entonces, por eso anexamos A más B. Las dos están sumando y van implícitas dentro de esta misma función. Es decir, que esta especificación de forma funcional concreta la podemos escribir de esa manera, donde C sería el consumo, donde A más B serían las otras variables que están incluyendo sobre ella y sobre el consumo de R, que es lo que estábamos hablando en la otra diapositiva. La tercera es introducir un término denominado perturbación aleatoria, lo que permite razonar en términos probabilísticos sino exactos. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero es la misma que estábamos viendo anteriormente, solamente que le colocamos más U de tipo impositivo, o sea que U es la perturbación aleatoria. Se me olvidó que era la perturbación. Dice que la perturbación aleatoria determina que es el consumo que vino influenciado únicamente por la renta disponible, que era RD. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se llama perturbación aleatoria? Porque esta puede tener otro tipo de factores. Estos factores inciden sobre la respuesta, sobre lo del consumo. ¿Y qué tipo de factores? O sea, puede ser interés, pueden ser riquezas o pueden ser precios que estarían afectando
a la variable como tal. Sí. Bueno, por lo anterior, podemos concluir que cuando los datos son observacionales, o sea, no experimentales, es decir, que proceden de un mundo real. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que son variables que en esos momentos están, o sea, que son reales, pero pueden variar al mismo tiempo. O sea, el consumo puede ser diferente de una persona a otra. El consumo puede estar determinado por diferentes tiempos. Puede ser un lapso de tiempo corto, puede ser un lapso de tiempo largo, que eso es otro tipo de variables que van a afectar la conclusión de la respuesta que queríamos en el principio, que era el consumo. Dice que los cambios en la variable son objeto de estudios, eso se llaman variables endógenas, ahorita Daniel se las va a explicar. Dice que están originadas por los cambios en infinidad de variables económicas. En tal situación, el analista exige el conjunto de variables que, a priori mencionaba antes, se consideren más relevantes como causa de las variaciones de la variable endógena. Pero de hecho existen otras variables que por ser imperativos prácticos se han supuesto individualmente irrelevantes y que han sido arbitrariamente eliminadas del modelo en áreas de la simplificación que impone la operatividad del mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay muchas variables que influyen para dar respuesta a pero de todas maneras serían variables que no estarían directamente relacionadas con el consumo que nosotros queríamos determinar pues en el momento. Entonces dice que la consecuencia es que en tal situación no se experimentan en la composición de la perturbación aleatoria, no solamente los errores de observación, sino también los errores de especificación imperfectos de la teoría. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Devuelvo un segundito, yo digo una cosa aquí. Devuelvo un segundito. Profe, no se le escucha. Dame un segundito, devuelvan un momentito. Vale. Es que mira, esto es tan interesante porque la función que aparece allí pues es una línea recta y que tiene la variable de la perturbación. Una función lineal, profe. Una función lineal, correcto. Y entonces en esa perturbación que lo expresaste de una manera tan agradable y me hiciste recordar cuando estabas ahondando pues en la variable y mostrando cada una de lo que estaba sucediendo allí. Esta semana tuve la oportunidad, fue el lunes me vi un programa en el canal Cable Noticias, un programa que tiene Cable Noticias que se llama Economía al Día, con una muchacha que se llama Gina Ramos. Ojalá la sigan a la muchacha. Ella entrevista al que maneja de desarrollo. ¿Por qué estoy contando todo este carreto? Pues porque resulta que cuando hablan de la variable de la perturbación aleatoria, como esto a la larga, como dijo ahorita Lina, esto tiene un contexto muy probabilístico y tiene un contexto como de ensayo y error. Esta persona el lunes estaba contando de cómo estaba funcionando la economía del país al empezar a hacer estas aperturas que están ocurriendo paulatinamente, o sea, el abrir la economía para poder soportar lo que se estaba viviendo. Entonces lo interesante lo que quiero traer acá era que este tipo muy versado, quise conseguirme el video completico para que en alguna de estas asignaturas y de pronto ustedes, por ejemplo la de mercado de valores, para que vieran cómo estaba, qué escenario estaba el país. Y entonces ellos decían que habían mirado 3 escenarios, o sea, 3 perturbaciones, digámoslo así, dentro de la aleatoriedad de las variables, y han visto 3 escenarios. Un escenario con un interés, unas tasas de interés muy bajas, luego otro escenario con una tasa de interés, digamos, media, y otro escenario con una tasa de interés alta. Entonces ellos decían que el primer escenario, ese ya no se iba a dar, ese ya no iba, ya la pandemia ya había hecho de que no se diera, y que el probable era el segundo escenario. Pero si la gente no se comportaba como tiene que comportarse desde la parte social, porque como esto es aleatorio, que puede subir o mañana puede bajar el cuento del coronavirus. Entonces decía que lo ideal no era que llegáramos al tercer escenario, que ese sí era fatal. Conclusión, palabras más, palabras menos. En ese segundo escenario ellos decían que si se vive ese escenario, de esa perturbación, de ese momento probabilístico,
quiere decir que Colombia va a entrar alrededor de unos 4 o 5 millones de desempleados. Y el sector que más iba a sufrir impacto de desempleo y más difícil de levantar era el sector formal. El informal no, porque el informal toda la vida ha vivido el informal, o sea, el informal siempre de la pelea y él va a estar ahí como sector, pero el formal era el más difícil de levantar. Entonces, para poder que se reactivara esa economía bajo ese escenario, era que el gobierno nacional tenía que empezar a motivar y estimular, por ejemplo, el sector de la construcción, ¿cierto? Entonces sería uno de los sectores primordiales para que se empezara a abrir la llave y no tuviéramos tantos esos despidos que van a haber masivos, unidos con otra perturbación unida a esa variable que es la variable, digamos, de la pobreza, del desempleo versus pobreza. Entonces empiezan a unirse, como dijo ahorita Lina, que son una cantidad de variables que uno no cree que están unidas, pero se empiezan como a entretejer entre ellas, y una lleva de la mano de la otra, y si la una es afectada, la otra puede ser más afectada o viceversa. Entonces es una cantidad de ingredientes que pueden ocurrir dentro de las variables. Entonces a eso quería como colocarlo de manera de ejemplo, porque lo vi el lunes y me pareció supremamente interesante y demasiado explicativo y muy didáctico. Lo dijo este muchacho, esta persona, un doctor muy versado el tipo. Entonces la cosa era que tratar de darle una significancia tan importante de este tema tan recomplejo, que es primero desde lo matemático, como siempre lo hemos insistido, que tiene una complejidad, y cuando insistimos como con las variables, y cuando metemos que la probabilidad, y cuando metemos que perturbaciones y una cantidad de elementos que de pronto tenemos como tendencia a perdernos, porque es una terminología bastante pesada. Pero entonces a donde van me parece que va perfecto lo que están desarrollando, por lo menos Lina, lo que nos está contando tan interesante, porque yo lo uní con lo que expresó esta persona en el unido. Claro, usted casa perfectamente en estos escenarios que se están viviendo para el país, y por eso yo siempre le insisto, es muy importante, ustedes como administradores, los que están viviendo la administración, no dejar de largo de observar los momentos económicos que está viviendo el país actualmente. Entonces quería dar un aporte, como también es como para ahondar y a fortalecer esa ecuación que aparece ahí, esa ecuación lineal, que es muy seguro que esta y muchas más, porque son de multivariable. Es que se lo aseguro que se está viviendo la multivariable a la máxima expresión en lo que está pasando actualmente. Entonces ahí les dejo que esperar, me he metido un poquito de más, pero quería hacer un aporte. No, profe, exactamente. Ahorita con lo de esta pandemia se han utilizado muchas variables y son probabilidades de que qué va a pasar con las empresas que se están reinventando. Claro. Entonces veía pues en YouTube una explicación de que los sectores, digamos los restaurantes, se estaban reinventando, las personas que venden calzado se reinventaban, pero qué tan probable era que les diera rentabilidad cuando ellos se reinventan y empiezan por redes sociales a vender. Si es rentable, si van a necesitar toda la cantidad de empleados que tenían. Entonces ahí empiezan las variables a decir, probablemente ya no van a necesitar 5, solamente van a necesitar 2. Claro. Más así. Entonces eso es básicamente como un modelo de econométrico. Súper. O sea, funciona así, es encontrar, de tener varias probabilidades de algo que pueda pasar, pero entonces las teníamos que definir, era ahí. Súper. Si las empresas se reinventan, uno, ¿necesitan más personal o no necesitan más personal? Entonces son varios escenarios. Creo que ya se acabaron los 40 minutos. Entonces, salimos y volvemos a entrar. Vuelve y arranque. Vale, yo les mando el enlace. El mismo enlace. Salga, Lina, salga. Termina la reunión, Lina. Salga y volvemos a entrar. Termina la reunión, Lina, y volvemos a entrar. Y entras de primera. Y empezamos a entrar.
¿De quién hay por acá? Oye, ya están todos, ya prácticamente está todo el mundo por acá, Lina. Ya está todo listo, ¿ok? Y aquí está todo el mundo. Y ahora el audio, la compañera, profe. Lina, abre el audio. Hola, ya. Sí, ya estamos todos. Listo. Pues ahorita los dejo con mi compañero Daniel, que les va a seguir explicando. Dale, dale. Bien. Sí, muy buenas noches, compañeros, todos me escuchan. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, esto también me corresponde de la parte de la atención con mi compañera Lina, hablar sobre los componentes del modelo econométrico. Bueno, entonces como vemos aquí en las diapositivas de los componentes del modelo econométrico tenemos tres conceptos que son las variables, los parámetros y las relaciones que se encuentran en el modelo econométrico. Entonces, sigamos con la otra diapositiva, por favor, Linita. Vale. Va a hablar sobre las variables, que es la primera opción, me supongo que es la diapositiva que sí. Sí. Entonces, según lo que dice sobre las variables, podemos definir que las variables son los factores o entes elementales que actúan en un fenómeno desde el punto de vista cuantitativo. En las matemáticas las variables se dividen tenemos pues que se dividen en estas dos siguientes, las variables dependientes y las variables independientes. Ahora bien, a la hora de analizar la realidad económica, resulta fácil realizar la distinción enunciada con frecuentes interrelaciones. Cuando hablamos en la parte de economía, las variables se denominan variables endógenas y variables exógenas. Estas variables endógenas son aquellas que vienen explicadas por el funcionamiento del modelo. Son aquellas determinadas dentro del sistema económico y se identifican con las variables independientes. Las variables exógenas tenemos que son aquellas cuyos valores inciden sobre el modelo desde el exterior. Es decir, son determinadas fuera del modelo pero influyen en el comportamiento de las endógenas. Se identifica con las variables independientes. Pues según básicamente eso pues podemos entender ahí o podemos predecir que las variables endógenas vendrían siendo como la variable y las exógenas las variables x. Las variables x pueden ser diferentes variables y su relación ante la relación de la variable endógena. Esto básicamente pues significa lo que son las variables dentro de un modelo económico. Espera un segundito, Daniel. Mira, dentro del ejemplo que estábamos viendo ahorita, pues del consumo y de la renta, la variable endógena es la renta y las variables exógenas serían las de consumo. Sí, sí. ¿Sí recuerdan la ecuación que estábamos haciendo? Sí, claro, sí, así sí, básicamente sería lo mismo, teniendo ahí la variable y la variable x, donde sería pues ahí como el consumo en la variable x, y esa vendría siendo la exógena, ¿no? La variable exógena. Bueno, entonces vamos a continuar con esto en cuanto a las variables. Pues básicamente eso ya lo tenemos un poquito claro porque ya hemos trabajado con la variable y las variables x. Entonces básicamente es esto lo que significa. Entonces seguimos con los parámetros. Dale clic ahí a la próxima diapositiva, por favor. Según esto, pues los parámetros o coeficientes son magnitudes que permanecen constantes dentro de un fenómeno económico concreto. Normalmente son los tipos de parámetros sobre los que se quiere obtener información cuantitativa. Entonces tenemos que hay dos tipos de parámetros: los parámetros de posición, que son los que entran en el momento del primer orden o esperanza matemática de la variable dependiente. Entonces son como los primeros datos que nosotros tenemos. O tenemos los parámetros de dispersión, que se refieren a la varianza de las perturbaciones aleatorias. Me supongo yo que ya es cuando, por ejemplo, le devuelvan a hacer un segundito de parámetros, que es cuando ya le damos un valor a la variable. Entonces, como cuando decíamos que, pero si la variable x entonces no vale 5, sino que vale 10. Entonces, ¿eso qué relación tiene con la variable y? Entonces ahí sería un parámetro de dispersión porque se lo están dando y no estaba como predefinido.
En cuanto al ejemplo que hemos venido hablando, pues de la demanda es D y la S es oferta, y que es el precio. El parámetro mide el impacto que el nivel de precios P en un periodo tiene sobre el nivel de oferta del periodo siguiente. Entonces básicamente esto sería pues así lo que significa lo que es un parámetro. Es como otro tipo de información a la variable que le vamos a dar. Esa es la diapositiva que sigue. Sí, bueno, sí, esa pues yo ya la acabé de nombrar. Sigamos con la otra diapositiva. Ya creo que sigue son lo que son relaciones. Bueno, aquí básicamente lo que nos habla sobre las relaciones es que tratan de describir el mecanismo que acciona los elementos singulares del fenómeno económico en cuestión. Entonces las relaciones que aparecen en los modelos econométricos se pueden clasificar de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos un listado de los tipos de relaciones que hay dentro del modelo económico, de los cuales empezamos con el A, que significaría pues relaciones de comportamiento. ¿Esto qué significa? Esto trata de explicar de forma como fácil o simplificada como un mecanismo de acción en el cual un conjunto de variables o sujetos económicos, por decir un ejemplo, productores, consumidores, exportadores, asalariados, es medir el comportamiento, por decir, del consumo, de la exportación, de los salarios que tiene determinada empresa o de la producción que se citó sobre determinado producto. Entonces es ese tipo de relación, de eso se trata el tipo de relación de comportamiento. Tenemos también las relaciones institucionales. Esas relaciones institucionales, ¿de qué trata? O legales. Eso trata como de reflejar que los efectos provocados en la actividad económica. Eso se vería debido a que, por ejemplo, a las leyes o normas institucionales que demandan una nación o cierto, ente territorial. Entonces, básicamente, ese tipo de relación se basa es como en la legalidad, en el tipo jurídico, en lo que en ese tipo pues de relación que puede haber allí. ¿En qué afecta esa relación, esa ley o esa norma a la variable que nosotros queremos estudiar o a la, ¿cómo se dice? Bueno, a lo que nosotros queremos ver la probabilidad. Tenemos también las relaciones. Daniel, un momentico, les aclaro algo. Dentro de las relaciones que tenemos institucionales son las de valores impositivos. O sea, que estamos hablando son los valores como fijos que están determinados, como por ejemplo un pago de renta, un pago de IVA. Sí. No es bueno evitar. Sí, básicamente tiene que ver con todo eso, que lo que nos impongan leyes, normas, que sí, bueno, tiene razón, es lo mismo, es algo impositivo, es ese tipo de relación. También tenemos el tipo de relaciones técnicas, bueno, serían las técnicas, sí. Esas se expresan de forma fácil o simplificada como la interdependencia entre factores productivos y cantidad de producto. Es decir, esto nos muestra como la tecnología incorporada en el proceso económico. Bueno, entonces es ese tipo de variables pues, donde la tecnología incorporada afecta pues esa variable o esa probabilidad, perdón, ese estudio de probabilidad. La siguiente vendría siendo las relaciones contables o de definición. Estas relaciones se cumplen siempre en virtud de su construcción. Por lo general, cada una de las relaciones pueden considerarse como definida de una variable concreta. Por un ejemplo de este tipo de relaciones contables. Bueno, realmente yo esta relación, la verdad, profe, no la pude entender muy bien. Entonces ahí sí tengo como un poquito la duda, porque sigue, porque no la puedo entender muy bien. No sé si Lina de pronto les digo algo sobre las relaciones contables o definición y me puedo colaborar ahí. Daniel, qué pena, es que me tocó para un momentico. No, que es que estoy hablando sobre las relaciones contables, pero mira que yo pues no la tengo muy clara en cuanto a la definición que yo encontré de eso fue que expresan tautológicas, es decir, relaciones que se van a cumplir siempre en virtud de su construcción. Por lo general, cada una de tales relaciones puede considerarse como definidoras de una variable concreta. Listo.
Esa fue la definición que yo encontré de ese tipo de relación, pero la verdad no la entiendo muy bien. No sé si nos puede tomar sobre. Las relaciones contables o definición, o sea, ¿qué quiere decir? Que son variables que ya están definidas. O sea, por ejemplo, una variable de renta, ¿usted sabe cuánto tienen que pagar? Una variable de inversión. Sabría cuánto tiene que invertir, más no cuánto va a ganar. Hace una relación que permite. ¿Cómo? Hola. Son varias, son verdaderas, son tautologías, son verdaderas. Por eso dice que son contables o definición, porque son, o sea, son concretas, son exactas. Sí, sí. O sea, la variable como tal es exacta, pero su resultado no. Bueno. Listo, esa es la que tenía así como una pequeña brisa, pero bueno, está bien, esa la había confundido con que yo la había leído por ahí con una variante predeterminada, pero entonces es este nombre de la contable de definición. Bueno, tenemos también las relaciones de ajuste que describen el supuesto proceso de ajuste que se produce en mercados particulares cuando existe un exceso por parte de la demanda o de la oferta. Entonces esta variable se rige según eso, cuando hay excedentes o faltantes sobre la variable. Sea aquí hay un ejemplo donde se trata de la oferta y la demanda. Sí, o sea, lo que pasa ahí es que, digamos, si yo coloco un producto en oferta, posiblemente me lo vayan a comprar más. Entonces, por eso se llama una relación de ajuste, yo tendría que ajustarle a lo que posiblemente vaya a vender. Sí, sí. Exacto, así es, muy bien. Me falta ya restricciones. Esta expresa condiciones que se espera que se cumplan para determinados parámetros. Expresa condiciones que se esperan para determinados parámetros. Esa es como la definición ahí de restricción. Sigamos ahí con los clases de modelo. Exacto. Bueno, en la clasificación de los modelos se pueden establecerse según atendiendo según esto, las especificaciones. Bueno, aquí están enumeradas. Yo voy a nombrar así medio cada una por una, tipos de modelos según la especificación. Tenemos que, atendiendo la especificación, podemos distinguir en esta entre modelos teóricos o económicos o modelos econométricos. Pues yo no sé, yo la verdad tenía entendido de que los modelos econométricos, por ejemplo, la econometría se basa en matemática, estadística y economía. Ya los modelos teóricos económicos ya abarcan más a nivel macroeconómico con muchas más variables y ya determina, por ejemplo, cuando se van a hallar por probabilidades sobre no sé, por ejemplo, por el precio interno bruto de una nación o sí, sobre proyectos económicos en la macroeconómica. Sí, sí. Tenemos los tipos de modelos según el número de relaciones. Lo que quiere decir el número de relaciones es cuando son modelos uniecuacionales que solo consideran una sola ecuación, o modelos multiecuacionales cuando son relevantes y las ecuaciones son simultáneas y son variadas, son diferentes y muchas las variables. Tenemos también los tipos de modelos según la forma de relación. Esta segunda forma es si son modelos lineales o modelos no lineales. Entonces, cuando son lineales ya sabemos que es cuando la ecuación nos da lineal, o cuando no nos da lineal, pues en parábola, bueno, diferentes tipos de forma. Tenemos también tipos de modelos atendiendo la inclusión o no de variables la inclusión no de variables endógenas retardadas. Esto trata de que cuando los modelos son estáticos, que no aparecen variables endógenas retardadas, o sea que no hay, ¿cómo se dice? Ese factor sorpresa, ¿cómo es esa variabilidad? Lo que usted dijo, Lina, al principio, de cuando influye sobre la variable, lo último, perturbación. La perturbación. Exacto, cuando aparecen retardadas, cuando no hay perturbación, y las estáticos es cuando no hay perturbación y los datos son exactos y las variables son las que son. Compartan la pantalla, por favor, Lina. Mientras que los modelos dinámicos ya es porque aparece una variable endógena retardada, o sea que ahí ya puede haber una variación o
ese tipo de cosas. Lina, algo pasó con la pantalla. ¿Quiere compartirla, Lina? Que ya me salió, Como me la sacó, como que bajo el sistema sería, porque no está. Yo ya voy a terminar, profe. ¿Terminó así o qué? Hágale, sígale hablándole, a ver. Dale, Sí, dale, profe. por favor, dale. Continúe. Hágale, Daniel. Dale. Listo. Solo faltan como 3 o 4 tipos de modelos, que serían el de, bueno, ya hablé el de consideración, tipos de modelos según la consideración. Estos tienen que ser ya cuando son modelos abiertos o modelos cerrados. Los modelos guardan relación con los conceptos de economías abiertas y economías cerradas respectivamente. Es decir, los primeros tienen en cuenta las relaciones con el exterior, mientras que los segundos no. Entonces sabemos que los modelos abiertos pues tienen relación con otros tipos, y mientras que los modelos cerrados se centran solo sobre la economía cerrada. Tenemos los tipos de modelos según el ámbito o cobertura. Estos son de tipo microeconómicos o modelos macroeconómicos. Sabemos pues que los modelos microeconómicos tratan sobre la microeconomía, un sector pequeño de la economía o una parte de la economía, mientras que el macro ya es todo lo relacionado a nivel general sobre una economía de una nación o de un ente grande. Tenemos los tipos de modelos según su finalidad. Entonces ahí están los modelos de decisión, que son aquellos que sirven para tomar decisiones con fines de política económica. Y tenemos también los modelos de predicción. Estos se utilizan mediante los cuales se pretende predecir los valores de las variables endógenas, cuando las variables predeterminadas toman unos valores dados a priori. Cuando nosotros decimos, pero si esto va a valer tanto, o si la inflación es del 10%, entonces ¿cuánto va a ser el costo de vida? Un ejemplo, estoy hablando por ejemplo. Ese es como un modelo de predicción. Y el de decisión, ese se sirve para tomar decisiones políticas. Tenemos los tipos de modelos según los datos que se utilizan. Estos pueden ser modelos con datos de series temporales o cronológicas, que es cuando ya tenemos como una estadística mensual o así, o modelos, y el otro que es el modelo con datos de corte transversal, que se usa durante determinado tiempo nomás. Por decir, tal cosecha, vamos a determinar cuántos kilos se produjo, entonces ese es un modelo con corte transversal. Y también tenemos otro modelo que es atendiendo el número de relaciones y variables endógenas. Básicamente esto sería como los tipos de modelos que se utilizan a nivel de econometría. Ok. Lo que pasa es que yo quedé perdido con la exposición ahí, porque pues, la verdad estoy aquí es con el celular. Sí. Y entonces Sí, Lina es la creo que que hasta ahí ya terminamos, control, ¿no? sí. Sí, creo que hasta ahí terminamos, pues entonces yo ya hablé de lo que serían los parámetros, las variables y los modelos econométricos. No sé si alguno de los compañeros quiera preguntar alguna cosa Yo lo voy a ayudar con el cierre, porque yo creo pues ya siendo pues la 9:30 y que estuvimos con Daniel tratando de ingresar, pero igual Daniel lo logró allá, digamos, de alguna manera. A ver, Daniel Jordán, pues termino diciendo yo esto para que hagamos el cierre. Hicimos unos modelos donde como que estrechamos todo al final o sea, cuando nos hablan de los modelos, que como usted lo expresó un momentico, no solo de la parte como econométrica, sino que van tocando muchos otros aspectos del espectro de la econometría, se han ido como especializando en todos estos modelos matemáticos, y con estos modelos pues dan certeza de que ocurran cosas. Eso es lo interesante de esta asignatura. Entonces yo termino diciendo lo siguiente. En cuanto a todas las exposiciones, pues yo tengo que de alguna forma como aplaudirlos, porque por lo regular en esta asignatura, que es un tremendo ladrillo de un bagaje matemático siempre tedioso, que nos dimos en una primera instancia la pela allá en la universidad, pues rayando y haciendo cosas allá, y ya pues tocarnos en estas condiciones, pues tengo que aplaudirlos a ustedes, porque hicieron una labor primero colosal para ir a hacer una investigación sobre este cuento, y más que era con compañeros, que no es tan fácil.
errores técnicos, ustedes se dieron cuenta que este mundo de que nos tenemos que mover, que falló por acá, que sí funciona por acá, etcétera, etcétera. Entonces es lo que hace que esto tenga un sentido y que tenga un sello especial la asignatura como tal. Entonces hoy cerramos la asignatura con esta última tutoría que hace la exposición Lina y Daniel Jordán. Vuelvo y digo, unos ladrillos unos huesos muy difíciles de roer y más, digamos, para ustedes que para la parte matemática pues a veces siempre nos va a costar y esta que están en unas distancias muy fuertes, pero igual hicieron un trabajo de investigación, de tratarnos con los videos que nos dieron, con los ejemplos que nos regaló Daniel Felipe, tratar de que lo difícil volviera a hacerse un poco más fácil y entendible, pues hace que las exposiciones tengan otra significancia, ¿no? O sea, ese esfuerzo tengo que darle ese valor y más en que todos estar acá presentes, porque si fuera una clase normal todo el mundo se va yendo, se me cayó el internet o qué tal, bueno, y chaolín, y quedamos 2 o 3 nomás acá. Entonces me parece que también hay una cuota de respeto por parte de todos los que están acá presentes hacia nuestros expositores en el momento que les tocó a la exposición. Entonces, muchachos, quiero dar ya por terminada la asignatura hoy y queda sino para la próxima clase, el próximo miércoles, que es el parcial. Va a ser una pregunta muy básica, muy sencilla, es como porque pues realmente lo que se dijo fue el contenido grosso fue en estas exposiciones. Me parece nuevamente enriquecedor que ustedes hayan estado por acá, fantástico haber participado durante toda esta asignatura, durante todas estas semanas, 10 semanas para ser más exacto, 9 porque ya la 10ª es la del parcial. Y entonces los felicito, una materia muy difícil, muy compleja, que tiene un desgaste aburridor pero bueno, la debamos terminar. Entonces para mí, de mi parte, pues les agradezco que hayan estado por acá, hayan participado como tal en toda la dimensión de la asignatura. No queda más, alguna expresión de alguien va a decir algo y para ir dando por terminado lo que se desarrolló en toda la actividad de la asignatura como tal. 15 minutos después, profe, qué pena. Mira, bienvenida, ya nos estamos despidiendo. Entonces vamos a empezar, vea, Lina, resulta que vuelva a empezar con la exposición, profe. Lina estaba esperando y Lina, no, me pero he dado es cuenta que que yo había quedado como el anfitrión. Qué pena. para que Lina, no, aquí dándoles un gracias totales por su participación, por el desarrollo de la actividad como tal, y que no es tan fácil, usted allá, Daniel acá, en la Victoria, bueno, todo lo que tiene que ver por ponernos en contacto, por poder desarrollar esto, que no es tan fácil y es vuelvo y no me canso de decir, es un hueso duro de roer, es un hueso que tiene que gustarle a usted mucho para poder quedarnos sentados aquí 1 hora y media y tratar de entender a mi compañero en ese esfuerzo que está haciendo allí. Entonces simplemente es para felicitarlos a todas las ponencias que ocurrieron durante estas 3 últimas semanas. Cada uno se la jugó, un video, un ejemplo, como fuera, trató de hacerse entender en este compromiso que hemos adquirido de desarrollar este final de asignatura. Y más con lo más difícil, que yo les digo que cuando empieza la asignatura, las veces que le he dado, lo más difícil es estas 3 últimas partes, que es lo más complejo, que lo otro es muy numérico y de mucho cálculo, y entonces muy real, lo vemos ahí, pero aquí cuando nos toca explorar la parte teórica y entender es que las variables y todo esto, se da uno cuenta que necesita un bagaje económico, un bagaje estadístico, matemático, tiene que uno investirse de una cantidad de elementos para poder uno sacar unas conclusiones muy potentes y muy coherentes. Entonces esa es la despedida mía de semestre, porque ya no nos vemos digamos desde lo virtual o si nos seguimos viendo allá en el aula. Para los que, como dije ayer, los que últimas clases están conmigo, y para los que siguen pues conmigo, si la universidad lo permite, podemos estar otro semestre más, que sería muy bueno. Entonces yo doy por terminado yo como mi labor en esta asignatura y
ya entraremos en un parcial que espero colocarlo pues de una forma muy sencilla pues, para no enredarnos y pues que nos vaya bien al final. Yo para mí 5 en todos los grupos les coloco porque el esfuerzo no fue fácil y éxitos y unas vacaciones bien placenteras que las quiera tomar pues y que cuiden mucho. ¿Algún aporte de alguien que quiera decir algo acá antes de irnos? Lina. No fue, pero usted no dijo que el parcial era la exposición. ¿Y cómo hago para por...? Bueno, vamos a darlo pues como parcial, pero vamos a ver qué me invento ahí porque es que tengo que... Notas para Medellín. Sí, o sea, tengo que justificarlo, es que ahí donde me toca echar cabeza, ¿sí me entiendes, Marcelita? ¿Cómo lo justifico? Pero muchos profesores pues lo justifican sin hacer, algunos no hacen parcial así, sino que con un taller o algo así. Bueno, no sé. Puedes justificarlo con las diapositivas de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, no, igual, sí, no creo que haya problemas, tampoco es que, sino que pensaba en la plataforma cuando, bueno, yo cuenten con eso, no me preocupe, Marcela, ya digamos que la nota es de 5 para todos en el parcial final, que sí, realmente, no, también lo venía pensando, es que, o ya lo había dicho, es que y así fue el semestre anterior, también lo valí como parcial final, que era donde estábamos allá, sino que por la plataforma que lo pone uno echar como cabeza, pero bueno, eso lo sorteo y eso no hay ningún problema, tampoco es para reventarme la cabeza por eso. Otra inquietud, alguna otra cosa por ahí para aportar. Entonces la próxima clase no nos conectamos, profe. No, pues que vamos a conectar. Pero yo le advierto si alguna cosa con anterioridad les digo, pero no creo. No voy a quedar el puñal, pues, profe, que mucho estudiamos. No, tranquila, no para nada, esa no es la intención. No me voy a preocupar ya finalizando el semestre. Y esa materia tan maluca. Víctor, Valentina, Geraldine, Edward, ¿quién va? La materia como tal no es que sea maluca, lo que pasa es que como nosotros no estamos, pues a mí me pasó algo de pronto cuando el tema pasó de la exposición, sí. Y cuando empezaron mis compañeros, es que se colocaron un ejemplo, uno se da cuenta que es algo que siempre está pasando, o sea, es algo que está explícito en su diario vivir, pero que nosotros no lo veíamos de esa manera, como que a eso se le aplicaba econometría. Sí. Entonces, no es que la materia sea maluca, lo que pasa es que no estábamos relacionados con el tema. Claro. Porque no sabíamos que todo lo que vivíamos actualmente se le aplicaba econometría. Claro, y qué buen punto. Y casualmente lo venimos diciendo en la última semanita. Esto de la pandemia está aplicado, seguro que tiene econometría la que quiera, porque tienen que crear los escenarios posibles de cómo va a funcionar. Y lo mismo, una asignatura que se llama prospectiva de negocios, se van a tener cosas de reingenierías, cómo van a ser los escenarios posibles, cómo va a funcionar. Entonces ahí uno va a empezar a entender cosas de la economía. Con razón empezaron a tomar estas decisiones, con razón este sector va primero y este va segundo, o cosas de esas empieza uno a entender, porque todo va relacionado, todo eso es como un engranaje que... Y yo les digo una cosa, es que esto va a renovar también la misma econometría, seguro que sí, y retoman cosas que se dijeron hace 20 o 30 o 40 años y se las tienen que volver a traer para poder estructurar cosas nuevas y agregarle más a la vida cotidiana, ¿no?, de lo que vivimos. Pero es cierto, participo esa gran verdad que dice Lina. Uno al principio no entiende, cuando yo empecé a hablar el primer día de econometría, ¿qué es lo que quiere decir este man? Yo números, ¿para qué? ¿Para qué la matriz? ¿Cómo quedo? ¿Por qué? Pero ya empieza la parte teórica y empieza a dar un entendimiento y empieza a escuchar variables que se escuchan dentro de la macroeconomía, la microeconomía, de la cotidianidad. Es que mira, es que el costo, el ingreso, el producto interno, la macroeconomía, la inflación, la rentabilidad. Entonces empieza a tener cosas que son, y termino diciendo eso, esa clase que colocamos, ese expositor de muchachos de la Universidad del Valle, eso está en otro planeta, ya un ritmo muy interesante de la aplicabilidad de la econometría como tal, en el ámbito ya natural de lo que ocurre. Es muy cierto.
Otro aporte a él, Víctor, Valentina, Lina, queremos escucharlo ya para ir cerrando esto porque ya esto es lo último. Daniel, Felipe, que tiene un buen aporte, Edward. No, profe, no, pues ya el cierre ya el de la materia, agradecerle a usted. Gracias, porque, Víctor, pues, ¿no? Ustedes son los que muy buen manejo en la materia y Gracias, su tiempo y su paciencia la que nos tiene y todo, profe, todo muy bien. No, pero yo antes tengo que aplaudirle a ustedes, Víctor, y te lo digo aquí en directo, vos desde la empresa trabajando, haciendo esfuerzo, colocando el celular allá, y pues maravilloso eso, porque eso da mucho de qué decir de la persona, y como le decía yo ayer a Daniel, eso estar aquí conectados, desarrollando una actividad de estas que esto no es fácil, es porque ustedes quieren ser buenos profesionales, y pues gracias por los elogios, pues con muchos errores, vemos ahí Daniel Felipe lo vivía en cuerpo y alma como el despelote para poder uno dar una clase, eso es un cuento muy complejo a veces, y hay que entender la dinámica para que pasen las cosas, que pasen bien. Pero gracias Víctor por el... Daniel no se vuelve a conectar por Zoom sino por Meet. sí. Ana María está toda callada, que le colocó el arma ahí a Víctor, eso sí me gustó, muchas gracias, estuvo muy bueno. Las hermanitas. Bueno, hay que decir muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes, Ana María, es un placer, es un gusto siempre para ustedes. Bueno, muchas gracias por todo, excelente, se entendió, pues lo que pudimos profundizar se entendió bastante y ya tiene uno como una perspectiva diferente y pues todo esto yo creo que lo que resume es adaptabilidad, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y exacto, y seguir adelante. Seguir adelante, Eduardo, perfecto, claro que sí. ¿Quién más hay que falta por hablar? ¿Hay quien quiera por...? Felipe, Eduardo. Felipe no ha dicho. Diga, Mira, Geraldino, Valentina. Está hablando Valentina. Tener esa materia, que es muy complicada. Sí, cierto. Lo más fácil, gracias a sus explicaciones. Pues estoy tratando de que hacer entender esto que es tan difícil. También me cuesta a mí, no creo que no, eso es bastante complejo, pero bueno, la idea es tratar de desarrollar algo pues que nos quede como alguna cosa nos puede servir en el camino, alguna cosa. Bueno, Felipe no dijo nada, Daniel Felipe navegó callado. Muchas gracias. Geraldino, un placer, siempre ha sido un placer. Fue muy interesante, aprendimos muchas cosas nuevas. Conocieron una herramienta, el MathWeb, que es para matemática, les puede servir a los que tienen sobrinos, hijos, alguna cosa, esa herramienta es muy potente para la parte de los cálculos matemáticos, les puede servir a Lina, por allá, a los niños, para ayudar ciertos cálculos les puede servir. Si están embalados, alguna cosa me preguntan, que yo la sé manejar más o menos bien esa herramienta y les sirve para los que tienen hijos. Listo, profe, gracias. Profe. Gracias. La materia, dentro de lo que cabe, pues estuvo difícil, pero pues algo nuevo que se aprendió. Sí. Las discusiones de los compañeros estuvieron excelentes. Sí. Entonces, pues, algo más que llegamos por lo menos a tener noción, no a dominarlo, pero pues sí por lo menos ya entender que me prometí, pues, de qué se trata, y pues, básicamente agradecerle por todo, y pues, gracias, Felipe, Daniel. Que siga así con su buena doctrina. Gracias, Daniel. Entonces, no siendo más, y un abrazo extensivo, como siempre. Mañana nos vemos, que les toca clase conmigo para también seguir conversando y volvernos a despedir en la asignatura y todo este cuento. Bueno, mañana lo hacemos. Marcelita, hola muchachos, les toca clase conmigo. Rico haber visto ahí. Gracias. ¿Cómo? Los foros. Si hay foros por contestar, pues ahí, pero para esta no coloqué foros, estas dos últimas. Creo que. De la exposición. No se colocaron. Nada más coloqué nada de heterostereosticidad, me parece que fue lo único que coloqué. Y apenas fue esa, profe. Sí, pero el resto no. Y ya para al final, chao, Lincoln. Chao. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe.